Muy buenas tardes, estimado profesor, estimados compañeros. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial del quinto ciclo de nuestra carrera y nos encontramos en el Centro de Manufactura Avanzada para explicar el funcionamiento de un compresor industrial. Nosotros tenemos un nombre. Nosotros somos el mejor grupo de Tengremo. Hola a todos y bienvenidos a nuestro video sobre la presentación de nuestra compresora de aire. Hoy aprenderemos no solo cómo funcionan, sino también por qué son tan importantes en nuestro día a día. Para empezar, hablemos del aire. El aire es una mezcla de gases que compone la atmósfera terrestre y es vital para todos los seres vivos. Está compuesto principalmente de nitrógeno con un 78% de su volumen y oxígeno con aproximadamente el 21%. También está compuesto por gases nobles en una mínima cantidad y dióxido de carbono. ¿Alguna vez has inflado un globo o una llanta de carro? Bueno, has realizado un proceso similar al que realiza una compresora de aire. Y a la vez, has estado muy cerca y en contacto indirecto con el aire comprimido. Este concepto hace referencia, como su propio nombre indica, al aire regular con la característica específica de ser reducida en volumen, ya que como todos los gases, se puede comprimir. Es así como se tiene la conclusión de que la presión de aire se incrementa, así también, al comprimirse, genera calor, aumentando su temperatura. Hoy en día, el aire comprimido resulta ser uno de los vectores de mayor uso en la industria, como por ejemplo, alimentar herramientas neumáticas o en pistolas de impacto. Incluso lo podemos encontrar en nuestro día a día cotidiano. Un compresor es una máquina térmica diseñada para aumentar la presión de ciertos fluidos llamados compresibles, más conocidos como gases y vapores. El funcionamiento se da mediante un intercambio de energía entre la máquina y el fluido, donde el trabajo realizado por el compresor se transfiere al fluido, aumentando así su presión. Sin embargo, al ser una máquina térmica, no solo se modifica este aspecto, sino que además sufre un cambio en su densidad, como también en la temperatura. En otras palabras, podemos decir que un compresor toma un gas a baja presión, lo comprime disminuyendo su volumen y genera un flujo de aire a alta presión que puede utilizarse en una amplia gama de procesos industriales. Mi nombre es Carola Soquilca y previamente a que mis compañeros les expliquen el funcionamiento de este compresor de aire, yo les daré algunos datos técnicos. Este es un compresor de tornillo rotativo GX2 de la marca Atlas Copco. La tecnología de tornillo rotativo busca minimizar las vibraciones para lograr un funcionamiento silencioso. Por el lado derecho tenemos algunas especificaciones de esta máquina. Por ejemplo, el tipo, que es GX2PEP, el año de fabricación 2015, el código del producto y el número de serie. Además, nos indica que trabaja a una presión máxima de 10 bar y a una temperatura máxima de 40 grados Celsius. En esta y en la parte inferior nos indica que el motor es trifásico y requiere una energía eléctrica de 230 voltios a una frecuencia de 60 Hz. Además, posee una potencia de 2.2 kW o 3 caballos de fuerza. El nivel sonoro producido es de 61 decibeles y tiene un peso total de 200 kilogramos o 441 libras. La capacidad FAT o el caudal de entrada del aire al compresor es de 4 litros por segundo o 14,4 metros cúbicos por hora. Ahora le daré el pase a mi compañero Said para que les explique un poco del funcionamiento. En el proceso de compresión, una vez el aire atraviesa la válvula, va a llegar a la cámara de compresión. En la cámara de compresión, el aire se va a encontrar con dos rotores helicoidales. Después de encontrarse con esos dos rotores helicoidales, va a recibir una inyección de aceite.
Al recibir una inyección de aceite, los rotores empezarán a girar, de esta manera disminuyendo el volumen de aire y aumentando la presión del aire. Bien, con esto, una vez ha terminado el proceso de compresión, va a pasar a un elemento que se encarga de dividir tanto el aceite del aire. Al realizar esta división, el aire va a pasar por un proceso de enfriamiento en un intercambiador de calor. Al pasar por ese proceso de enfriamiento, va a terminar en el tanque, que sería el proceso final del proceso de compresión. Bien, con esto termino y le cedo el pase a mi siguiente colega. Listo, muchísimas gracias Said. Y ya como hemos concluido con el proceso de compresión, ahora lo que vamos a hablar es con este aparatito que vemos acá a la derecha. Esto es un secador. ¿Y qué es lo que hace este secador? Pues con el aire ya comprimido lo que hace es enfriarlo y purificarlo. ¿Está bien? Le quita, como ya explicó mi compañero Said, aparte se genera una mezcla de condensación, ¿no? Se genera un líquido el cual va a salir por esta válvula de aquí. Ya más adelante vamos a ver cómo sale todo ese líquido, ¿no? Y precisamente esa es su principal función. Enfría, extrae todo ese condensado que no es necesario y ya el aire con una temperatura bajísima, el cual si podemos ver por acá por favor, acá es 34 grados Celsius, Fahrenheit. Y antes de seguir con el video, quería aclarar lo siguiente, y es que más adelantito vamos a ver las condiciones de salida del aire, pero directamente del secador, lo cual no nos interesa por ahora. Lo que nos interesa son las condiciones de salida del aire, pero directamente del compresor. Entonces, vamos a presentarlas justo ahora. Primero, la presión. Gracias al manómetro del mismo compresor, tenemos que la presión de salida es de 5,4 bares. Y ahora, con respecto a la temperatura, vamos a emplear una pistola térmica, con la cual hemos marcado la temperatura de salida del aire y tenemos el resultado de 52,8 grados Celsius. Ahora sí, podemos ir con el video. Hay 34 grados Fahrenheit, esa es la temperatura de salida, el cual va a subir hasta la red de las tuberías en el SEMA. Y para ya concluir, el aire comprimido y enfriado en el SEMA vamos a poder usarlo de distintas formas, como si fuese energía o alguna función en específico. Bien, entonces ya hemos concluido con el funcionamiento de toda esta maquinaria y ahora vamos a ver los gráficos termodinámicos y la comparativa entre los datos ideales y reales. A continuación pasaremos a la sección en la cual analizaremos la compresora con el uso de gráficos utilizando el software de ThermoGraph, el cual es un simulador termodinámico que nos servirá para la creación de dichos gráficos. Para ello repasaremos los datos que tenemos sobre la compresora. Esta absorbe aire del exterior, el cual es un gas que por el ambiente ingresa con una temperatura aproximada de 20 grados Celsius, y puesto que se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de aproximadamente 71 metros con 8.349 100 milésimas, este se encuentra a una presión absoluta correspondiente a 100 kilopascales con 474 milésimas. Por el otro lado tenemos la salida de la compresora, la cual pasa el gas del aire ya presurizado a una temperatura de 52 grados Celsius con 8 décimas. La altura correspondiente es de aproximadamente 1 metro por debajo que el de la entrada y se encuentra a una presión absoluta de 650 kilopascales con 486 milésimas, debido a la acción de presurización de la compresora que somete el aire a una presión de 5 bar con 5 décimas. También tenemos que conocer el flujo másico de la compresora, por lo que hallaremos con ayuda de la fórmula para hallar la densidad del aire en la entrada de esta y la tasa de cambio del flujo. Multiplicamos estos valores y obtenemos el flujo másico, que es de aproximadamente 0 kg por segundo con 478 100 milésimas. Teniendo todos estos datos podemos ingresarnos en el ThermoGraph para construir los gráficos, pero primero analizaremos desde un caso ideal, que es desde un proceso isotérmico, considerando la temperatura inicial para ambos puntos. Utilizamos un modelo de proceso isotérmico más como un modelo de referencia, puesto que de esta forma favoreceremos el análisis del proceso de compresión, ya que al haber una pérdida de energía, el aire se encontrará en un proceso donde se enfría completamente y por lo tanto se reduce su volumen específico, además de que el trabajo depende únicamente del cambio de volumen, lo cual es más eficiente energéticamente. Como podemos ver a continuación en la gráfica, en la entrada y salida de la compresora tenemos un volumen específico de aproximado de 837 y 129 litros por kilogramo respectivamente. También podemos ver que la potencia del proceso calculada por el software es de menos 0 kilowatts con 75.082 100 milésimas. Esto también se puede corroborar con ayuda de una fórmula para procesos isotérmicos que nos da un valor calculado similar al de ThermoGraph, con una ínfima variación, puesto que se trabajó en la práctica con números aproximados y no con todos los números decimales completos.
En cuanto al flujo del calor del proceso, como se mencionó al inicio, en este proceso isotérmico se considera una pérdida de calor para mantener la temperatura del aire comprimido constante, por lo que este es un calor eliminado, lo que significa que es un transferido fuera del compresor. Y en cuanto al flujo de trabajo, este proceso consume trabajo puesto que es lo que se necesita para realizar el proceso de compresión, por lo que va del entorno al compresor. Ahora analizaremos la compresora desde un caso real tomando en cuenta la variación de temperatura entre la entrada y salida del compresor, para lo cual utilizaremos un modelo de proceso politrópico. Observamos una variación en los cálculos obtenidos como lo es con la potencia calculada que es de 0 kW con 79.208 100 milésimas. El trabajo fluye del entorno al compresor, puesto que este absorbe trabajo para realizar el proceso de compresión, y en cuanto al flujo calorífico, este principalmente va del compresor al entorno. Ahora vamos a comparar ambos casos y para ello vamos a superponer ambas gráficas, como se ve a continuación. Podemos observar que son casi idénticos. La diferencia es el desplazamiento del estado final del proceso real hacia la derecha. Y esto se debe a la variación de la temperatura entre la entrada y salida de la compresora. La presión a la cual está sometida el aire en la salida es bastante, por lo cual se reduce significativamente su volumen específico. Pero un aumento en su temperatura también provoca que el gas se expanda y aumente su volumen específico. Sin embargo, la variación de temperatura no expande de forma significativa el gas, por lo que el volumen específico difiere muy poco entre el caso real y el caso ideal. Mientras que en la salida de la compresora podemos ver que el volumen tuvo una variación de 11.364%, en la entropía la variación es de 9.378%, la entalpía por otro lado tuvo una variación de 11.23% y la energía interna una variación de 11.248%. Finalmente, en el proceso completo podemos observar que el trabajo requerido en el caso ideal es de 0.75 y en el caso real es de 0.79. La diferencia del trabajo entre el caso ideal y el caso real es de 0.04 y el porcentaje de error es de 5.49. Podemos ver también que el calor en el caso ideal es de 0.75, mientras que en el caso real es de 0.63. La diferencia del calor entre el caso ideal y el caso real es de 0.11 y el porcentaje de error de un 15.46%. Para finalizar, pasaremos a la parte de conclusiones. Tras lo expuesto, entendemos que un compresor de aire es una máquina que convierte la energía, que en este caso proviene de un motor, en energía de presión almacenada en aire comprimido. Este proceso se lleva a cabo mediante la reducción del volumen del aire, lo que incrementa su presión. En esta oportunidad se vio un compresor de tornillo rotativo, el cual utiliza dos tornillos helicoidales que giran en direcciones opuestas para comprimir el aire. Se puede decir que son ideales para aplicaciones que requieren un suministro continuo de aire comprimido. En el caso de los gráficos, al superponerlos nos damos cuenta de un ligero desplazamiento hacia la derecha en el caso real, donde la temperatura final fue de 52.8 grados Celsius. Para el caso ideal, se puede decir que se trata de un proceso isotérmico. En este se puede apreciar la ley de Boyle, donde a temperatura constante vemos una relación directamente proporcional de presión y volumen, mientras que para el caso real, se trata de un proceso politrópico, donde la presencia de varios factores hacen que el proceso no sea ni isotérmico ni adiabático. Estas condiciones reales crean una situación en la que existe un intercambio de calor con el entorno, además de existir ineficiencias inherentes en el sistema. Y como último punto tenemos a la variación de trabajo entre un proceso ideal y un proceso real. Este se da principalmente debido a las ineficiencias inherentes en los sistemas reales. Factores como fricción, transferencia de calor no deseada, ya que el proceso no es completamente adiabático, además del desgaste de componentes y cambios en las propiedades del gas, contribuyen al incremento en el trabajo requerido para la compresión en un entorno práctico. Entonces, entender estas diferencias será crucial para poder diseñar y operar compresoras de manera eficiente, minimizando las pérdidas y optimizando el rendimiento del sistema. Y con esto llegamos a la parte final del video. Agradecemos a los espectadores por su atención y esperamos vernos en una próxima oportunidad.